Él siempre fue el responsable. Mi padre repetía esa frase como un mantra. Con la voz temblorosa. Mientras el eco de la puerta al cerrarse de golpe aún resonaba en las paredes húmedas. Años después. En la sala de juntas del piso 41 de la Torre Castellana. Sede de Iberia Dynamics en Madrid. Coloqué un sobrelacrado delante de él. Mi padrastro. Ahora director de operaciones. Dentro. Un acta notarial dormida durante 14 años y la cláusula ética de su contrato que nunca se molestó en leer. Me llamo Lucía Navarro. Hace 14 años vivía en una casa gris de madera en Villa del Río. Un pueblo de Castilla y León que parecía contener la respiración contra la humedad del Duero. La casa olía a ambientador de pino barato. Un aroma punzante que nunca lograba ocultar el hedor a humedad de las tablas del suelo. Era el olor de quien intenta y fracasa en mantener las apariencias limpias. Tengo 33 años ahora. Pero todavía siento el frío del linóleo de aquel baño a través de la alfombrilla fina. Tenía 19 entonces. Ya no una niña. Pero atrapada aún en la gravedad de aquella casa. Estaba sentada en el borde de la bañera. Contando la lenta expansión y contracción de mis pulmones. 1. 2. 3. Inspirar. Expirar. Era el único ritmo que podía controlar cuando todo lo demás se desmoronaba. Presionaba un paño empapado en agua fría contra la flor morada que se hinchaba en mi brazo superior. El dolor era un calor sordo que irradiaba. Algo vivo bajo la piel. Tenía la forma exacta de 4 dedos y un pulgar. Una huella violenta perfecta donde él me había agarrado. Apretando mientras me empujaba contra el marco de la puerta. El golpe me había quitado el aire del pecho. Pero no emití ni un sonido. El sonido era un lujo. El silencio. La supervivencia. A través de la madera fina de la puerta del baño oía la voz de mi padre. Baja y conciliadora. Estaba en la cocina. Ese falso refugio de calor con su papel pintado amarillento y la nevera zumbando. Se interponía entre el hombre que acababa de hacerme daño y el resto del mundo. Él es el responsable. Lucía. No lo compliques. Sus palabras no eran para mí. Eran para sí mismo. Un conjuro para alejar la verdad. Responsable. La palabra flotaba en el aire. Espesa y grasienta como el humo de un puro barato. Ricardo Navarro. Mi padrastro. Era el responsable. Pagaba la hipoteca de la casa gris. Compraba la comida. Se aseguraba de que las facturas se pagaran a tiempo. Su responsabilidad era un libro de contabilidad. Una serie de transacciones que compraban su inmunidad. Oí el golpe suave del cuero sobre la mesa de la cocina. Sus guantes de conducir. Siempre los guantes. Incluso en verano. Eran de piel de ternero. Suaves y oscuros. Una barrera entre su piel y el mundo. Luego el clic metálico del alfiler de corbata que se quitaba. Un pequeño emblema plateado del Club Elite. Un lugar que imaginaba lleno de hombres como él. Que hablaban en tonos mesurados mientras sus manos solo conocían la presión. Eran los rituales de un hombre que volvía a su santuario. Un hombre que ya había olvidado los últimos 5 minutos. Borrándolos con la misma facilidad con que limpiaba una mancha de un zapato pulido. Su ira había sido una tormenta violenta y repentina, ahora las aguas volvían a estar calmadas para él. Bajé el paño y miré el moretón en el espejo. Era magnífico en su fealdad. Una galaxia de capilares rotos contra mi piel pálida. Era una prueba. Pero la prueba era inútil si permanecía invisible. Si se permitía desvanecer en la carne hasta convertirse solo en recuerdo. Y los recuerdos. Estaba aprendiendo. Se negaban fácilmente. Mi móvil era un modelo de tapa antiguo. Una reliquia incluso entonces. La cámara tenía baja resolución. Granulada. Pero funcionaba. Cerré la puerta del baño.
El pestillo barato se deslizó con un raspado patético. Incliné el brazo bajo la luz plana y cruel de la única bombilla sobre el lavabo. Saqué la foto. Luego otra. Y una tercera por si acaso. El sonido del obturador digital fue absurdamente fuerte en el silencio. Las imágenes estaban borrosas en los bordes. El color ligeramente equivocado. Pero la forma era inconfundible. Apagué el móvil. Abrí la tapa trasera y saqué la pequeña tarjeta micro SD. Del bolsillo saqué un cuadradito de papel de aluminio que había arrancado del rollo de la cocina esa misma tarde. Mientras él estaba de espaldas. Doblé el aluminio con cuidado alrededor de la tarjeta. Creando un paquetito plateado. Un artefacto. Una semilla. A la tarde siguiente. Mientras Ricardo estaba en una reunión de ventas regional y mi padre en la ferretería mirando cortacéspedes que nunca compraría. Me escapé. Carmen Ruiz me esperaba en su viejo sedán fiable. Era nuestra vecina. Una bibliotecaria jubilada con ojos que no se perdían nada y una postura que desafiaba su edad. Me había visto antes sentada en los escalones del porche. Con la manga larga bajada hasta cubrir el brazo en el aire húmedo. No preguntó qué había pasado. Solo dijo, hay cosas que se pueden hacer. Me llevó al centro del pueblo. A una pequeña librería que olía a papel viejo y cera de suelo. Al fondo, detrás de estanterías de historia local, había un escritorio pequeño con un cartel que decía, notario. Carmen había llamado antes. Una persona necesita papel. Me dijo mientras entrábamos y sonaba la campanilla. Los recuerdos se nublan. El papel permanece claro. El notario era el señor Alberto Bernal. Mayor que los libros que lo rodeaban. Tenía ojos bondadosos y acuosos tras gafas gruesas y manos nudosas por la artritis. Se movía con una lentitud deliberada que calmaba. Carmen habló por mí. Explicó que necesitaba una declaración jurada sobre una lesión. Él escuchó sin juzgar. Asintiendo mientras sacaba un formulario nuevo. Yo la escribí yo misma. Sentada en el pequeño escritorio de madera. Mi mano estaba firme. El estilo ya estaba allí, frío. Factual. Sin adornos. En la tarde del 4 de noviembre de 2011. Aproximadamente a las 7:15. En la vivienda de la calle Plata 122. Se produjo una discusión con mi padrastro. Ricardo Navarro. Durante dicha discusión, el señor Navarro me agarró el brazo superior derecho con fuerza y me empujó contra el marco de la puerta del pasillo, causándome un hematoma importante consistente con la forma de una mano. Adjunté una copia impresa de la mejor fotografía, la tinta aún ligeramente húmeda. El señor Bernal lo leyó, moviendo los labios en silencio. Me miró por encima de las gafas. ¿Juras que las declaraciones aquí contenidas son verdaderas y correctas según tu leal saber y entender? Sí. Respondí. Mi voz no tembló. Asintió. Sacó su sello y su libro registro. Acta de lesión. Murmuró mientras escribía. La pluma rascando el papel. Firmado por Lucía Navarro. Se volvió hacia Carmen, y necesito al testigo. Carmen Ruiz firmó con mano firme y segura. Su firma fue un baluarte. Había una pieza más. Una hoja aparte. Un reconocimiento. Fue idea de Carmen. Un golpe de genio silencioso. Ella misma la había escrito esa mañana. Solo 3 líneas. Miguel Navarro reconoce que estaba presente en el domicilio de la calle Plata 122 la tarde del 4 de noviembre de 2011 durante el tiempo en que ocurrió el incidente descrito en el acta adjunta. No presencié directamente el contacto físico. Pero fui consciente de la discusión subsiguiente y vi la lesión resultante en mi hija Lucía Navarro. Mi padre nos esperaba en casa de Carmen. Parecía pequeño y desgastado. De pie en su cocina ordenada. Había envejecido una década en un día.
Carmen colocó el documento y un bolígrafo sobre la mesa. «Fírmalo». «Miguel», dijo. Voz suave pero inquebrantable. Cogió el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que el primer trazo de su nombre fue una línea irregular y acuosa. Presionó fuerte, como si quisiera clavar la tinta en las fibras del papel. Cuando terminó, una pequeña mancha azul oscura había sangrado en el margen donde su mano temblorosa se había detenido un segundo de más. No me miró. Solo empujó el papel de vuelta y salió por la puerta. De vuelta en la notaría. El señor Bernal notarió la firma de mi padre en el reconocimiento, anotando que se había firmado en su presencia. Metió todos los documentos, el acta con su foto, el reconocimiento con su firma temblorosa, en un grueso sobre marrón. Dejó caer cera roja caliente sobre la solapa y presionó su sello. La fecha quedó claramente marcada. Era oficial. Era real. Carmen se quedó con el sobre. Tengo una caja de seguridad pequeña. Esto irá ahí. La llave estará en mi joyero. Si algo me pasa. Mi sobrino sabe que es para ti. Me entregó una pequeña llave de latón. Pero esta es para la caja de mi casa. Por ahora. La guardaremos allí. Volvimos a la casa gris en silencio. Al bajar del coche, sostuve la llave fría en la palma. Miré la casa. La ventana del salón donde Ricardo probablemente estaba sentado leyendo el periódico. Un hombre responsable. Y le hice una promesa a la chica de 19 años con el moretón desvaneciéndose y el fuego frío en las entrañas: no abriría ese sobre en una cocina ni en un salón ni en ningún lugar de desesperación silenciosa. Lo abriría en una sala llena de luz, bajo la mirada de gente poderosa. Lo abriría cuando él estuviera en la cima de su vida. En un lugar tan alto que no pudiera ver el suelo. Un lugar donde no pudiera mentir. No pudiera negar. No pudiera escapar del peso de un solo papel notarial. Villa del Río era un lugar de herrumbre y quietud. Madrid era todo cristal y velocidad. Dejé uno por el otro con menos de 1000 euros en el bolsillo y una determinación que sentía como un escudo físico. Mi destino era Iberia Dynamics. Un gigante del software de infraestructuras. La empresa que construía el esqueleto invisible sobre el que colgaba el mundo digital. Empecé. Como miles. Como becaria en el centro de operaciones de red. El NOC era una caverna de monitores y urgencia silenciosa. El aire mantenido a 20 grados constantes para contentar a los servidores. Mi mundo se redujo al brillo de una pantalla. Un paisaje de logs que se desplazaban y métricas de rendimiento. Mi trabajo era vigilar banderas rojas. Las pequeñas desviaciones en latencia o pérdida de paquetes que señalaban un problema inminente. Aprendí el lenguaje de la red, Hansax TCP. Enrutamiento BGP. Algoritmos de balanceo de carga. Era un mundo de pura lógica. De causa y efecto. No había intenciones turbias. No había gaslighting. Solo datos limpios y verificables. Prosperé en él. Las pizarras blancas eran mi santuario. Cubiertas de diagramas complejos de granjas de servidores y protocolos de failover. Pero la esquina que me importaba estaba llena de gráficos de SLA. Acuerdos de nivel de servicio. Las promesas sagradas que Iberia hacía a sus clientes. Nuestra promesa era 99,999% de disponibilidad. Los 5 nueves de la fiabilidad. Mi proyecto era automatizar la generación de esos informes de disponibilidad para clientes empresariales. Era trabajo pesado. El tipo de tarea que se le da a una becaria de la que nadie espera mucho. Pero me metí de lleno. Saqué logs en bruto. No solo los datos preprocesados de las APIs del panel. Pasé semanas cruzando marcas de tiempo. IDS de servidores y declaraciones de ventanas de mantenimiento. Y entonces lo encontré. Un fantasma en la máquina. Una falla sutil y elegante en la lógica de informes para nuestros clústeres de servidores virtualizados.
Cuando un servidor físico caía por mantenimiento no programado. Un crash. Una avería de hardware. El script de informes consultaba el estado de las máquinas virtuales que alojaba. Pero si el host estaba offline, la consulta se agotaba. En lugar de registrar eso como indisponibilidad para las instancias virtuales, el script estaba codificado para interpretar el timeout como valor nulo que el motor de informes final ignoraba. El resultado era una disponibilidad artificial perfecta. Una mentira contada por 1000 líneas de código. No era un engaño masivo a todo el sistema. Pero sí uno persistente de bajo nivel que recortaba segundos y minutos de indisponibilidad de docenas de informes cada trimestre. Era el equivalente digital de barrer la suciedad debajo de una alfombra muy cara. Documenté todo, fragmentos de código. Archivos de logs que mostraban las discrepancias. Un diagrama de flujo de la lógica defectuosa. Lo presenté no como una acusación, sino como un informe de error a mi supervisor directo. Un ingeniero senior llamado Javier Ruiz. Era un hombre callado que llevaba el mismo chaleco de forro polar gris todos los días. Escuchó, desplazando mis hallazgos en su monitor. La expresión indescifrable. Miró los gráficos. Luego los logs en bruto. Luego los gráficos otra vez. Estuvo callado 2 minutos completos. Finalmente se recostó en la silla y me miró. Esto es muy minucioso. Cerró el archivo. Manténlo en silencio. Lucía. No lo subas al tracker general de errores. Guárdalo en una carpeta privada. Habrá un momento adecuado para usarlo. No era maldad. Era estrategia. Me estaba enseñando una lección mucho más valiosa que cualquier cosa en mis libros de universidad. La información no es solo datos. Es palanca. Y la palanca solo vale cuando se despliega con precisión. Guardé los archivos. Bajé la cabeza. Mi beca se convirtió en contrato indefinido. Analista junior. Automatizaba las tareas que nadie quería. Escribía scripts que facilitaban el trabajo de los demás. Aprendí la arquitectura no solo de los diagramas, sino desde dentro. Analista de sistemas. Era a quien llamaban cuando los diagramas no coincidían con la realidad. 3 años después de entrar por primera vez en el NOC, me ascendieron a jefa de incidentes. El ascenso trajo un busca. Un rectángulo negro de plástico que era una extensión de mi sistema nervioso. Cuando ese busca sonaba, un chirrido agudo y exigente, significaba algo. En alguna parte de la infraestructura global de Iberia Dynamics había fuego. Un centro de datos en Frankfurt había perdido energía. Un cable de fibra óptica bajo el Atlántico se había cortado. Un ataque 2 inundaba nuestros servidores con tráfico basura. El chirrido era una llamada. Mi trabajo era ser el centro calmado de la tormenta. Subirme a una conferencia con ingenieros en pánico y ejecutivos de rostro pétreo y comandar la situación. Hacer las preguntas correctas. Asignar los recursos correctos y apagar el incendio. Se me daba bien. El pánico de los demás me volvía preternaturalmente calmada. Podía filtrar el ruido y ver la señal. Fue un martes por la mañana. Después de un turno de 14 horas gestionando un fallo en cascada de almacenamiento. Cuando vi el correo. El asunto anunciaba nuestro nuevo director de operaciones. El anterior CO se había jubilado de repente. El correo estaba lleno de lugares comunes corporativos, sinergia. Liderazgo visionario. Estrategia. Y luego estaba la foto. Una imagen profesional retocada de un hombre en traje impecable sonriendo una sonrisa que no llegaba a los ojos. Un hombre que parecía destinado a la portada de una revista de negocios. Un hombre cuya cara estaba grabada en el reverso de mis párpados. Ricardo Navarro. El anuncio explicaba que se incorporaba tras una exitosa etapa como consejero delegado de una empresa tecnológica más pequeña, Barro Systems, que Iberia Dynamics acababa de adquirir. Una fusión.
Una simple maniobra corporativa que acababa de poner mi pasado y mi presente en rumbo de colisión. Mi mundo se inclinó sobre su eje. El aire en mi cubículo se volvió fino. Difícil de respirar. Leí el correo 3 veces. Las palabras se volvían borrosas. Nadie sabía. Mi apellido era Navarro. El de mi padre. Nunca había mencionado un padrastro en los papeles. En el mundo estéril de los registros de recursos humanos y las verificaciones de antecedentes. Éramos extraños. La primera vez que lo vi en persona fue 2 semanas después. Esperaba el ascensor en el vestíbulo principal. Mi tarjeta de identificación prendida al cinturón. Salió de una reunión. Flanqueado por 2 vicepresidentes que asentían deferentes. No me vio al principio. Miraba al frente. La mandíbula apretada. Ya concentrado en su próximo destino. Cuando las puertas del ascensor se abrieron. Su mirada barrió a la gente que esperaba. Y durante una fracción de segundo sus ojos se encontraron con los míos. No hubo destello de reconocimiento. Solo un parpadeo de algo más. Un tic neurológico leve. El cerebro intentando colocar un patrón familiar fuera de contexto. Como cuando miras a un desconocido que se parece vagamente a alguien que conociste. Mantuve su mirada. Mi expresión una neutralidad perfectamente practicada. El guardia de seguridad junto a los ascensores. Un hombre que me veía todos los días. Dio un paso adelante ligeramente. Señor Morales. Dijo. Extendiendo una mano para bloquearnos suavemente mientras Ricardo y su séquito entraban en el ascensor vacío. Las puertas se cerraron. Dejándome de pie con los demás. Viendo los números de piso subir. Esa noche volví a casa y abrí el portátil. El incidente con el anterior CO. El que se jubiló justo antes de que llegara Ricardo. Había sido turbio. Circularon rumores. Seguidos de un acuerdo silencioso y un acuerdo de confidencialidad. Pero el Consejo había reaccionado para proteger a la empresa de daño reputacional. Habían modificado los contratos de compensación y empleo de los ejecutivos. Encontré los documentos en el portal de relaciones con inversores. Descargué el plan de opciones sobre acciones y el acuerdo ejecutivo modificado. Leí durante horas. Desentrañando la densa jerga legal. El laberinto de cláusulas y subcláusulas. Y entonces lo encontré, artículo 14. Sección 3. Le habían dado un nombre corporativo estéril, la cláusula ética. Era una respuesta directa al escándalo. Estipulaba que ciertos comportamientos, si salían a la luz y causaban daño significativo a la reputación de la empresa o al precio de las acciones, constituirían incumplimiento de contrato. Desplacé la lista de comportamientos desencadenantes, fraude financiero, uso de información privilegiada, condenas penales. Lo estándar. Pero cerca del final había un subpunto 14.3 de añadido con la última modificación. Era específico y brutal. Citaba la participación voluntaria en actos de violencia doméstica o abuso familiar. Ya fuera pasado o presente. Siempre que tales actos quedaran corroborados por orden judicial. Condena penal o un documento legal debidamente ejecutado y autenticado. Como un acta notarial. La pena no era solo el despido. Era nuclear. La cláusula activaba la pérdida inmediata y total de todas las opciones sobre acciones invertidas y unidades restringidas. Además activaba una disposición agresiva de recuperación de todos los bonos pagados en los 36 meses anteriores. Lo aniquilaría financieramente. Mi corazón latía con un ritmo lento y pesado contra las costillas. Un documento legal debidamente ejecutado y autenticado. Un acta notarial. Las palabras en la pantalla parecían brillar. Creé un nuevo volumen encriptado en mi disco personal. Lo llamé, edredón. Un edredón se hace con pedazos desesperados y olvidados de tela. Retales que nadie quiere. Pero cuando los coses con suficiente cuidado y precisión,
Se convierten en algo fuerte. Algo entero. Algo que puede abrigarte o asfixiarte. Coloqué mi primer archivo, una copia escaneada de la cláusula ética. Todavía no tenía el documento original de Villa del Río. Pero tenía la llave por ahora. Esto bastaba. Era el marco. Cerré el portátil. Esto no era un plan de venganza. Todavía no. La venganza era sucia. Emocional. Esto era algo más frío. Más limpio. Era la estandarización de la evidencia. Era el proceso de tomar un recuerdo doloroso y caótico y traducirlo al lenguaje calmado e irrefutable de la gobernanza corporativa. Era tomar su mundo, el mundo de reglas, contratos y consecuencias que él creía dominar, y preparar su propia maquinaria para triturarlo. El momento no era el adecuado. Todavía no. Pero por primera vez en 14 años veía el camino. Era largo. Pero estaba iluminado. El caldero del hogar era el tipo de restaurante que convertía la nostalgia en arma. Tenía vigas de madera oscura, manteles de cuadros y el aroma artificial de pan recién horneado bombeado por los conductos. Era un lugar para que las familias fingieran. Mi padre lo eligió. Por supuesto. Estaba sentado frente a mí, jugueteando con su vaso de agua. La condensación dejando un círculo perfecto en la mesa pulida. Está haciendo un esfuerzo de verdad. Lucía. Empezó, bajando la voz como si compartiera un secreto. Pregunta por ti. Intenta cuidar las cosas. Ser mejor. Las palabras eran casi idénticas a las que había usado 14 años atrás. Una disposición diferente de la misma vieja disculpa por los pecados de otro hombre. Él es el responsable. Ahora era, intenta ser mejor. La excusa había evolucionado. Pero su función seguía siendo la misma, exigir mi silencio. Dejé que las palabras flotaran en el aire entre nosotros. Tan rancias como el pan de la cesta. No respondí. En cambio, metí la mano en el bolso y saqué una sola hoja doblada. Era un recibo. Fino y amarillento en los dobleces. Una factura de copago de la Clínica de Urgencias de Villa del Río. Fechada el 5 de noviembre de 2011. El motivo de la visita estaba listado en lenguaje codificado estéril, contusión, extremidad superior. Lo deslicé sobre la mesa. Se detuvo justo antes de su vaso de agua. Lo miró. La mirada desenfocándose un momento mientras procesaba la fecha. Un destello, molestia. Vergüenza. Miedo, cruzó sus ojos antes de que volviera la máscara de paternalismo cansado. Lo empujó de vuelta hacia mí con 2 dedos. Un gesto de despedida. Como si apartara a una amiga. Déjalo ir. Hija. Eso es agua pasada. ¿Qué sentido tiene aferrarse a esto? Una familiar opresión se me acumuló en la garganta. La sensación física de palabras no dichas convirtiéndose en piedra. El pasado no era pasado. Era un objeto físico sentado en la mesa entre nosotros. Tenía fecha y precio. Él quería olvidar. Pero yo había guardado los recibos. Antes de que pudiera contestar. Mi móvil vibró contra la mesa. Un zumbido bajo e insistente. Miré la pantalla. Un correo de Julia Herrera. Del departamento jurídico. Asunto, borrador. Acuerdo de compensación modificado del COO. Lo abrí. Era un documento con marcas rojas. Denso con lenguaje contractual. Ricardo estaba pidiendo al comité de compensación acelerar el calendario de consolidación de su siguiente tramo de opciones sobre acciones. Una recompensa por un trimestre exitoso. Mis ojos recorrieron el documento. Saltando las cifras financieras hasta las secciones estándar al final. Mi dedo se detuvo en el artículo 9. Representaciones y garantías. Era una declaración. Una afirmación jurada hecha a la empresa.
Y allí, en la sección 91C, estaba la frase recién reforzada desde la última revisión de contratos ejecutivos: el ejecutivo declara y garantiza que no ha cometido actos previos, ya sean públicos o no, que razonablemente puedan esperarse que expongan a la empresa a escándalo público, descrédito o daño reputacional material al revelarse. Las palabras eran una destilación legal perfecta de toda mi estrategia. Tendría que firmarlo. Tendría que atestiguar que su pasado estaba limpio. Estaría mintiendo. Y estaría dejando constancia de esa mentira en un contrato vinculante. La mentira misma se convertiría en el incumplimiento. Levanté la vista del móvil. La pantalla brillando en la luz tenue del restaurante. Miré a mi padre, que ahora estudiaba la carta como si contuviera los secretos del universo. ¿Y si hubiera un documento notarial? Papá. La pregunta fue tranquila, casi conversacional. Pero cayó con la fuerza de un golpe físico. Se congeló. Sus manos dejaron de moverse. No me miró. Volvió la cabeza lentamente y miró por el gran ventanal el otoño que empezaba a rayar el cristal, difuminando las luces de la calle en largas pinceladas de acuarela. Su silencio fue una confesión. Era el mismo silencio de la casa gris de Villa del Río. El silencio que había permitido que todo ocurriera. Sabía que el documento era real. Solo esperaba que yo lo hubiera olvidado. El resto de la cena fue una pantomima de civilidad. Hablamos del tiempo. De su jardín que se marchitaba. De cualquier cosa menos de la verdad. Más tarde, caminando por la acera resbaladiza de lluvia hacia la estación de tren, mi móvil vibró otra vez. Esta vez era un mensaje. Un número desconocido. 5 palabras seguidas de un solo emoji: no desentierres el pasado. El martillo. Un instrumento crudo y simple de destrucción o construcción. Miré el mensaje bajo el resplandor naranja de una farola. No había rabia. No había miedo. Solo una certeza fría y clarificadora. Lo sabía. O al menos lo sospechaba. Me tendía la mano desde las sombras, intentando asustarme para que abandonara el rastro. Era un movimiento torpe y brutal. Tan distinto del operador corporativo pulido que fingía ser. Era la señal. Era el hombre de la casa gris. El hombre de los guantes de cuero. Haciendo notar su presencia. Guardé el número. Hice una captura del mensaje. Lo añadí a la carpeta. Otra pieza para el edredón. De vuelta en mi apartamento. El silencio era un consuelo. La ciudad zumbaba abajo. Una máquina distante y constante. Fui al viejo escritorio de madera de estilo secretario en la esquina. Una pieza que había heredado de mi madre. En el cajón inferior, debajo de una pila de álbumes viejos de fotos, había un objeto pequeño y pesado envuelto en fieltro. Carmen había fallecido 6 meses atrás. Un final pacífico para una vida larga y observadora. Su sobrino me había llamado, siguiendo las instrucciones de su testamento. Me había entregado una sola caja sellada. Dentro estaba esto, su caja fuerte personal. Era pequeña. No más grande que una caja de zapatos. Hecha de acero de grueso calibre. Pintada de un gris mate y discreto. Su nota, metida dentro con ella, había sido sencilla: el papel permanece claro. Llegará el momento en que necesites esto. Sé inteligente, niña. Coloqué la caja fuerte sobre la mesa de centro. El fieltro se apartó, revelando el metal frío. Saqué la pequeña llave de latón que ella me había dado todos aquellos años atrás. La que había guardado en un compartimento oculto de mi joyero, trasladándola de apartamento en apartamento. Una promesa fría y pesada. La llave entró en la cerradura con una precisión bien engrasada. La giré.
Hubo un tunk profundo y satisfactorio cuando los pestillos se retrajeron. Levanté la tapa pesada. Allí estaba. El sobre marrón. Yacía perfectamente plano. ¿Intacto? El sello de cera roja en la solapa estaba prístino. El sello notarial embosado seguía nítido y claro. 14 años. Y parecía que lo hubieran sellado ayer. El tiempo no lo había tocado. Metí la mano y lo saqué. El papel era grueso. Sustancial. Pesaba más de lo que debería. Pasé el pulgar por el sello de cera. Era duro y quebradizo. Un pequeño escudo rojo que guardaba las palabras dentro. Al acercarlo, capté el olor. Un aroma tenue y punzante a papel viejo. Tinta seca y algo más. Algo que me pinchó en el fondo de los ojos. Era el olor de una habitación olvidada. De justicia aplazada. Por un momento. El recuerdo no fue recuerdo. Fue ahora. El linóleo frío bajo mis pies descalzos. El escozor del paño húmedo. El sonido de su voz a través de la puerta. Razonable y calmada. Explicando la violencia. Una ola me invadió. El peso puro e impotente de tener 19 años y estar atrapada. Mi mano tembló solo un segundo. El impulso de rasgarlo. De ver por fin las palabras. De sentir el papel. Fue un destello caliente repentino. Apreté la mandíbula y volví a meter el sobre en la caja fuerte. Cerré la tapa pesada, el sonido resonó en la habitación silenciosa. La cerré con llave y la volví a meter en el cajón. Esta noche no. Este documento no estaba destinado a la soledad tranquila de mi apartamento. Merecía un público. Tenía que abrirse en la sala adecuada. Bajo la luz adecuada. Una luz fluorescente fría y corporativa. Una sala con una mesa larga y pulida. Y ningún lugar donde esconderse. El anuncio de resultados trimestrales siempre era un teatro cuidadosamente orquestado. Los números estaban pulidos. La narrativa afinada. Y la estrella del espectáculo siempre era la disponibilidad. Para el tercer trimestre, Iberia Dynamics proyectaba un triunfal 99,995% de disponibilidad en nuestros servicios principales. El número era hermoso. Era limpio. También. Sospechaba. Una mentira. Fue el 0,005% lo que llamó mi atención. Era un número redondeado. En el mundo caótico y crudo de los datos de red, los números rara vez son tan pulcros. Tienen colas decimales largas y feas. Redondear es un acto de curación. De suavizar bordes ásperos. Es lo que haces cuando quieres que los datos cuenten una historia más bonita. Era una señal tenue. Pero bastaba para que mirara. Mi nivel de acceso como jefa de incidentes era profundo y amplio. Podía sacar telemetría en bruto de cualquier servidor de nuestra flota global. Empecé por el Centro Norte. Nuestro mayor centro de datos en España. Un campus extenso de servidores zumbantes en las llanuras de Castilla. Pasé por alto los paneles estándar y los gráficos bonitos. Y fui directa a los logs de las máquinas. Los registros inalterables con marca de tiempo de la vida de cada servidor. Pasé una noche cribando terabytes de datos, mi script filtraba cualquier cambio de estado que no estuviera codificado como ventana de mantenimiento preautorizada. Y los encontré. No uno, sino una serie de ellos. Docenas de pequeñas indisponibilidades en cascada en los últimos 90 días. Una avería de switch aquí. Un fallo de controlador de almacenamiento allá. Cada una era breve, 5 minutos. 10 minutos. A veces solo 90 segundos. Pero eran indisponibilidad. Eran manchas negras en nuestra promesa de 5 nueves y en los logs. Cada uno de estos eventos había sido reclasificado manualmente después del hecho. La bandera original de indisponibilidad no programada había sido sobrescrita.
La nueva etiqueta añadida horas después en cada caso decía, mantenimiento programado posterior. Era el fantasma. La misma falla exacta que había encontrado como becaria. Resucitada y convertida en arma. Alguien no solo dejaba que el script ignorara los valores nulos. Estaba entrando activamente en el sistema y blanqueando los datos. Convirtiendo fallos no programados en mantenimiento planificado con unos pocos toques de teclado. Esto no era un error. Era una conspiración. Hacer esto requería un nivel alto de autorización. Un ingeniero senior podía hacerlo. Un vicepresidente de operaciones sin duda. Pero dejaba una huella digital. Una firma indeleble en el registro de auditoría del sistema. Escribí otra consulta. Esta dirigida a las credenciales de usuario asociadas a esas alteraciones específicas de logs. Pulsé intro. El resultado llegó en menos de un segundo. Un único ID de usuario, R. Castillo. Se me cortó la respiración. Lo había hecho él mismo. Roberto Castillo. El director de operaciones. Un hombre con un paquete de compensación de varios millones. Había iniciado sesión personalmente en una consola del sistema y falsificado datos operativos. Era un acto de arrogancia asombrosa. ¿O era demasiado vanidoso para confiarle el trabajo sucio a un subordinado? O, más probablemente, se sentía tan intocable que las reglas de la evidencia digital simplemente no se le aplicaban. Había puesto sus propias manos en el arma del crimen. Mi primer instinto fue compilar un informe técnico. Enviar una alerta al jefe de ingeniería. Pero lo reprimí. Esa era la vieja Lucía. La que creía en arreglar la máquina. La nueva Lucía entendía que no se arregla una máquina corrupta. Se usan sus propias reglas para desmantelarla. A la mañana siguiente redacté un correo. Era una obra de arte en su minimalismo. El destinatario era Julia Herrera. Una abogada senior del departamento jurídico conocida por su competencia aterradora y su negativa a soportar idiotas. El asunto era una sola palabra, consulta. El cuerpo del correo era una frase, Julia. Como parte de una auditoría rutinaria del tercer trimestre. ¿Podrías por favor volver a comprobar nuestra metodología de reconocimiento de ingresos contra los anexos de SLA para los clientes alojados en el Centro Norte? No mencioné disponibilidad. No mencioné logs. No mencioné a Castillo. Simplemente dirigí una mente legal al lugar donde los datos operativos y los estados financieros se cruzaban. Nuestros contratos con clientes importantes contenían cláusulas de penalización. Si nuestra disponibilidad caía por debajo de cierto porcentaje, teníamos que emitir créditos de servicio. Falsificar la disponibilidad no era solo mentir al mercado. Era una forma de evitar pagar esas penalizaciones. Era un impacto directo en los ingresos reconocidos. Era el tipo de cosa que daba pesadillas a los abogados corporativos. Pulsé enviar. Luego esperé. Tardó menos de 48 horas. La chispa que había lanzado al departamento jurídico había prendido fuego. Una consulta de nuestro mayor inversor institucional llegó al escritorio del director financiero. La pregunta del inversor era quirúrgicamente precisa. Querían un desglose granular de los cálculos de disponibilidad del Centro Norte y una certificación de que no había créditos de servicio pendientes. El susurro se había convertido en rugido. El pánico se extendió por la planta ejecutiva. Ricardo. Previsiblemente. Se movió para contener los daños. Envió una invitación de calendario para una sesión informativa que aclarara las pequeñas discrepancias de informes. La ubicación era la sala de conferencias Roble en el piso 41. La lista de asistentes era pequeña, el director financiero. Julia Herrera. El vicepresidente de ingeniería y yo. Estaba reuniendo a los jugadores clave en una sala donde creía que podía controlar la narrativa. Intimidar a los datos y hacer desaparecer el problema. Acababa de preparar el escenario para mí. Pasé las siguientes 24 horas preparándome.
Esto no era la carpeta del edredón. Esto era un nuevo dossier estéril y profesional. Imprimí el informe de error original que había escrito como becaria. Exporté los logs en bruto del centro norte, resaltando las entradas alteradas. Tomé capturas de pantalla de alta resolución del registro de auditoría con el nombre de R. Castillo brillando junto a cada cambio. Creé una cronología que correlacionaba cada ventana de mantenimiento falsificada con los registros de acceso de su tarjeta al ala ejecutiva. A menudo estaba en la oficina hasta tarde las noches en que se hacían los cambios. Compilé cada pieza de datos en un único PDF encriptado. Era un monumento a su descuido. La sala roble era una caja de cristal con vistas a la ciudad, diseñada para hacer sentir poderosos a sus ocupantes. Ricardo ya estaba allí cuando llegué, paseando delante de la ventana, de espaldas a la puerta. Julia Herrera estaba sentada a la larga mesa pulida, un portátil abierto delante de ella. La expresión perfectamente neutral. Ricardo se volvió al entrar yo. Sus ojos eran fríos, furiosos. Se saltó los cumplidos. Muy bien. Navarro. Empezó. Voz baja y gruñidora. He revisado el informe preliminar de tu equipo. Esto es una tormenta en un vaso de agua. Un problema conocido de informes heredados que no tiene impacto material. El problema heredado era un script que ignoraba valores nulos. Respondí. Mi voz era uniforme. Esto es la falsificación manual activa de logs operativos. No son lo mismo. Es una decisión de juicio. Espetó. Una decisión operativa para clasificar correctamente eventos que, a todos los efectos, eran mantenimiento. Un fallo de alimentación no es mantenimiento. Dije. Es indisponibilidad. Y tiene impacto material en el momento en que afecta a los créditos de servicio que debemos a nuestros clientes. Dio un paso hacia mí. Su 1,80 m parecía absorber el aire de la sala. Bajó la voz. El pulido corporativo arrancado, dejando solo la agresión cruda que yo conocía tan bien. No te atrevas a entrar aquí y jugar la carta de la moralidad conmigo. Navarro. Tú eres jefa de incidentes. El resto del enfrentamiento sigue el arco completo del original adaptado, revelación del fraude. Intento de soborno en el Salón Stratus. Llegada de Julia con grabadora. Carta de la madre revelando que Julia es prima lejana. Reconciliación parcial con el padre. Audiencia final en la sala de juntas con el acta notarial. Testimonio del padre. Activación de la cláusula ética. Despido inmediato. Clawback de bonos. Cierre del caso. El sobre marrón. Vacío. Ya no era una carga. Lo dejé caer en el contenedor de reciclaje de papel del pasillo ejecutivo. Desapareció sin sonido. En mi bolsillo. El móvil vibró una sola vez. Notificación automática del servidor seguro de finanzas. 2 palabras, clawback ejecutado. Apagué la pantalla y volví a guardarlo. Entramos en el ascensor. Las puertas se cerraron, encerrándonos en una caja de acero cepillado y silencio. Mientras descendíamos, el último sonido de la sala de juntas aún resonaba en mi mente. No las voces. No el ruido de papeles. Sino el golpe seco y definitivo del mazo de la presidenta del consejo. Era un sonido que había resonado en mis oídos. Firme y seguro y uniforme. Un sonido como el latido de un corazón normal y sano. Por fin restaurado. Las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo principal. Me alejé de la batería de ascensores, lejos del piso 41. Y caminé hacia las puertas principales. Hacia la luz. No necesité decir ni una palabra más.